Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana estamos reunidos en tu nombre para conocer cada día más de tu persona, para ver qué tú quieres de nosotros y nos sigas transformando nuestros corazones, nuestra forma de actuar, de vivir. Acompáñanos siempre. Y a ti te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando estaban organizando este retiro, pues Ana Cristina me dijo, padre, ¿por qué no nos acompaña en este retiro? Pues lógicamente le dije, bueno, mi tiempo es corto porque hoy me tocan varias misas, pero allí haré lo posible. Y le pregunto a Ana, ¿y qué tema pues quiere que hablemos? Y me dice, padre, hable el tema de la Eucaristía. Yo creo que es un tema, un sacramento que nosotros tal vez conocemos muy bien, pero a veces nos falta mucho más interiorizar, comprender qué cosa significa en mi vida la Eucaristía. Hay testimonios a veces que uno ve, mal testimonios por supuesto, cuando uno celebra la Eucaristía, uno siente la tristeza de esas personas que vienen y no saben qué están recibiendo. Ustedes a veces, yo les he dicho, me tocó el testimonio de una persona, ¿verdad? De ver a esa persona recibir la Eucaristía en sus manos y cuando toma la Eucaristía, en vez de tomarla en su boca, pues va caminando hacia el banco y cuando llega al banco no se da cuenta que yo voy siguiéndola, traía la Eucaristía en la mano, se arrodilló en el banco y la Eucaristía la iba a botar debajo del banco. Inmediatamente le dice, recógela y dámela, ¿verdad? No sabía qué cosa estaba recibiendo en sus manos. A veces nosotros, ¿verdad?, también como católicos, cristianos, llevamos muchos años en la iglesia y sabemos lo que es la Eucaristía, pero todavía nos falta un poquito para qué es la Eucaristía en mi vida espiritual. ¿Qué cambios, qué frutos, qué dones me hace falta todavía recibir para crecer y ser buen cristiano? Porque de la Eucaristía parte el centro de toda nuestra vida de fe. Por tanto, en este tema yo voy a hablar pues 3 preguntas o 4 fundamentales. El qué, el cuándo, el cómo y el para qué. El qué, el cuándo, cómo y para qué. ¿Qué es la Eucaristía? Cada uno de ustedes, si le pregunto, pues va a tener pues una respuesta diferente. Para mí la Eucaristía, Padre, tal vez es el centro de mi vida, es el momento en que se consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien. Pero la mayor definición y mejor es que la Eucaristía es el sacrificio mismo de Cristo con su muerte, pasión y resurrección. ¿Qué dijo Cristo en la última cena? Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Y Cristo nos regala ese sacramento a la iglesia como prenda, ¿verdad?, de la vida eterna. Todo esto lo van a hacer hasta el día en que Cristo vuelva. Por eso el sacerdote, ¿qué hace? No es más que una persona, actúa en persona Christi, es la persona que consagra, es la única que puede celebrar la Eucaristía, nadie más, porque es un sacramento que le pertenece al ministro ordenado, en este caso, el sacerdote. Un diácono también es un ministro ordenado, ¿verdad? Pero solamente el sacerdote, los obispos pueden celebrar la Eucaristía. Ahora bien, ¿cuándo ustedes creen que se instituyó este sacramento de la Eucaristía? ¿Cuándo fue la primera misa que se celebró? En la última cena, ¿qué día? El Jueves Santo, ¿verdad? El Jueves Santo fue la primera misa que hubo en la historia, porque es cuando Jesucristo se sienta con sus discípulos a la mesa, toma el pan, lo bendice, toma el vino, lo bendice y les dice, hagan esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva. Por eso el Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía, es el día del lavatorio de los pies, ¿verdad? Se le lava los pies a los discípulos como signo de la caridad fraterna. Fue lo que hizo Cristo en la última cena. Tomó el pan, tomó el cáliz, lo bendijo y hagan esto en conmemoración mía. Ahora bien, ¿con qué otro nombre nosotros podemos conocer el sacramento de la Eucaristía?
¿Con qué otro nombre? Como el sacrificio incruento de Jesús. Ajá, como sacrificio incruento de Jesús. ¿Cuál más? Acción de gracias. Acción de gracias. Pan de vida. Pan de vida. Fracción del pan, Cordero de Dios. Pero la más conocida es la Santa Misa o la Eucaristía o la Misa, ¿verdad? Ese es el nombre más conocido con el que nosotros pues vamos a reconocer e identificarnos con ese sacramento. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales para poder celebrar una Eucaristía? Primero el sacerdote, ya eso está de más decirlo. Pero si ahora fuéramos a celebrar una misa en este lugar, ¿qué es lo importante y esencial para celebrar la Eucaristía? No. El pan y el vino, ¿verdad? Si no hay pan y vino, no podemos celebrar la Eucaristía. Ahora, ¿puede ser cualquier vino, cualquier pan? No. ¿Cuál vino tiene que ser? Un vino consagrado se consagra en el momento, pero antes de consagrarse el vino no es consagrado, es vino normal. Pero ¿de qué tipo de vino es el que se usa en la Eucaristía? De uva, ¿verdad? No puede ser ni de otra fruta, ni de guanábana, ni de arroz, ni nada. Tiene que ser, pues, el fruto es la vid y los sarmientos. Si ese vino no es de la uva, no se puede consagrar. ¿Y qué pan vamos a utilizar? El pan que no tenga levadura, ¿verdad? Y a ese pan que no tiene levadura, ¿cómo le llamamos? El pan ácimo. ¿Y ácimo qué significa? Sin levadura, ¿verdad? No es que está ácido, sino que el pan ácimo es el pan sin levadura. Ahora bien, ¿por qué utilizamos nosotros ese pan ácimo y no cualquier pan que contenga, pues, levadura dentro? Porque es el mismo pan. Por el éxodo, ¿qué más? Por el maná, ¿no? Por el maná. ¿Qué significa si nosotros ponemos la levadura dentro de la masa? ¿Qué le pasa a la levadura? Fermenta. Y esa masa que está fermentada, ¿qué le pasa? Se puede echar a perder fácilmente. Por tanto, el pan que nosotros consagramos es un pan ácimo que no tiene levadura, significando a Cristo que es pan de vida eterna. Ese pan nunca se corrompe, ese pan siempre está presente. Es un pan que nos da la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo está presente Jesucristo en la Eucaristía? Está presente verdaderamente en ese pan y ese vino. Pero antes de consagrarse es pan y es vino. Y después que se consagra, ¿qué cosa es? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento en que ocurre la transformación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre, ¿cómo le llamamos a ese momento? Transustanciación. Quiere decir cambio de sustancia. Ya deja de ser pan para convertirse en cuerpo y ya deja de ser vino para hacer la sangre. Por tanto, cuando yo voy a comulgar, a recibir la comunión, la Sagrada Eucaristía, me va a saber a pan y a vino. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, verdad? Sí, le sabe a pan y a vino. Ahora, pero yo por fe tengo que saber que eso no es pan y vino ya, sino que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el momento, podemos decir, más importante de la Eucaristía, el momento en que ocurre la transustanciación. Ahora bien, podemos decir que la primera parte de la misa, la lectura y demás, no son importantes, sí, porque una cosa conlleva a la otra. La Eucaristía se convierte en dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Por eso es que toda la misa es importante desde que comienza el canto de entrada hasta la bendición o el canto final. Hace un tiempo atrás una persona me dijo, o una persona me dio un testimonio, llega una persona y le dice a ese padre, yo llego tarde a la misa. Esa persona llegaba casi siempre después de la lectura, ¿verdad? En el momento en que ya iba a comenzar el ofertorio. Y esta persona le dice a ese sacerdote, padre, esa misa me vale a mí si yo llego tarde.
lógicamente el sacerdote se daba cuenta que siempre llegaba tarde. Porque aunque uno esté adelante, uno se da cuenta más o menos de todo el mundo. Esta siempre llega 15 minutos después, ¿verdad? Y el padre le dice, sí, mija, eso te vale, ¿verdad? Perdonen la palabra porque es un mexicano, te vale madre, ¿verdad? Si no te vale, porque la Eucaristía vale desde el principio. ¿De dónde usted viene 15 minutos antes de empezar la misa? Se levantó corriendo de la cama, vino para el templo, no hizo ningún acto de contrición, no escuchó la palabra de Dios que le va a dar a usted un mensaje para su vida espiritual. Por tanto, toda la Eucaristía es fundamental desde el principio hasta que termine con el canto de salida. Aquí es muy difícil que nos quedemos hasta que el canto de salida se termine. Pueden ir en paz y antes inclusive, pues ya las personas están saliendo. Ahora que voy a celebrar la otra Eucaristía me doy cuenta de eso. Cuando el Padre no ha terminado todavía su bendición, pues ya la gente está saliendo porque están apurada. ¿Por qué tanto apuro? Si para el Señor una hora que le dediquemos cada domingo en nuestra vida no es nada. Si el Señor nos regala las 24 horas del día, día tras día. El Señor no se cansa de nosotros. El Señor no está apurado con nosotros. Detengámonos, es el momento en que de verdad vivamos ese momento especial que es la Eucaristía. Ahora bien, esa Eucaristía o esa comunión a nosotros nos da un para qué. ¿Para qué me sirve a mí la Eucaristía? ¿Para qué pues yo voy a vivir y recibir ese sacramento tan especial? Podemos llamarle los frutos que da la Eucaristía. El primer fruto, al recibir la Eucaristía, nos adherimos inmediatamente con Cristo, quien nos transmite su gracia. Cuando yo voy a recibir a Cristo, yo tengo que ir en gracia de Dios, ¿verdad? Es importante. No voy a recibir un pancito, ni una galletita, ni nada de eso. Voy a recibir al Rey de Reyes. Por eso es importante la gracia espiritual que nosotros recibimos en el sacramento de la confesión. Padre, que me da pena confesarme. Padre, que tal vez confieso lo mismo. No importa, mija. Mijo, ese es el pecado que más usted tiene que confesar porque es su falta mayor. Pero tiene que trabajar en buscar, pues, ver cómo me convierto, cómo cambio esa forma que voy viviendo negativamente para adquirir la gracia. Y cuando uno está en gracia de Dios, uno recibe mayor gracia todavía cuando toma ese cuerpo y esa sangre de Cristo. La comunión nos separa del pecado. Este es el gran misterio de la redención, pues su cuerpo y su sangre son derramados por el perdón de los pecados. Es decir, la comunión me ayuda a mí a separarme de las tentaciones. Cada uno de nosotros tiene tentaciones en la vida, tentaciones de cansancio, dudas de la fe. A veces no tengo deseo ni de ir a la Eucaristía. Ay, hoy domingo, qué pereza levantarme para ir a escuchar al Padre André y al Padre Cui. Mejor me quedo durmiendo, ¿verdad? Y ahí es donde el pecado y el mal se va metiendo. Porque si nos dejamos llevar por nuestras ganas, no vamos a hacer nunca lo que queremos que Dios nos quiere que nosotros hagamos. Como dice San Pablo, el bien que quiero hacerme es difícil, pero el mal es enseguida lo voy a hacer. Por tanto, la Eucaristía me ayuda a mí a que mis faltas pues se vayan mejorando. Pero yo tengo que poner también de mi parte, porque si yo no me convierto, ¿de qué me sirve? Yo recibo la Eucaristía, recibo el pan y el vino, me abro a la gracia de Dios, pero si yo me cierro de momento y digo, pues ¿para qué abrirme? Voy a seguir siendo el mismo. ¿Para qué me voy a confesar? Ahí hay una dureza de corazón que el Señor no quiere. Abre tu corazón verdaderamente para que tu vida se convierta y la Eucaristía sea la que te transforme. Porque si nos cerramos, seguimos siendo el mismo pecador de antes y no podemos seguir siendo el mismo. La Eucaristía tiene que transformar nuestra vida. Y si hay cosas que no me transforman y sigo siendo el mismo de antes y el pan y el vino, el cuerpo y la sangre no me ha cambiado de verdad mi vida espiritual, mi forma de comportarme en mi hogar, mi forma de comportarme en la iglesia, ¿de qué nos sirve? Tragar pan o tragar cuerpo por cuerpo, no. También yo tengo que abrirme, Señor, yo te recibo, pero yo me acojo a tu gracia y transfórmame. Como dice el canto, hazme siempre un vaso nuevo. La Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivifica y borra los pecados veniales. La caridad que tanto nos cuesta hacer, la Eucaristía nos impulsa.
vayan y hagan el amor fraterno, vayan y vivan y busquen al hermano solo y desamparado, como la bienaventuranza, ¿verdad? Dale de comer al hambriento, dale de comer al que está preso, visita a aquel que necesita de tu presencia. Eso es también recibir la Eucaristía, que nos prepara para vivir esa caridad fraterna. Miren, la caridad fraterna a veces es difícil hacerla, ¿verdad? La persona que nos cae bien, la persona que nos cae simpática, que nos cae agradable, a ese le hacemos la caridad mayor del mundo. Y lo vamos a ver aunque esté allá en Key West, ¿verdad? Si está enferma, ya yo voy. Pero aquella que es insoportable, que cuánto me cuesta, que qué difícil, no, que se la arregle como pueda. La caridad fraterna tiene que empezar también por esa persona que necesita de nosotros. Y para que haya caridad fraterna y amor fraterno y yo poder amar al prójimo, tengo que amarme a mí mismo también. Me he preguntado alguna vez, ¿yo me amo a mí mismo? Porque si no me amo a mí mismo, todas las personas me caen mal, todas las personas son insoportables, todas las personas tienen un mal genio. Pero si de verdad yo transformo mi interior, comenzando amándome a mí mismo para luego amar a los demás, todo será distinto. La Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales, pues cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper nuestro vínculo de amor con Él. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Fíjense, sacramento de la unidad. Pues quienes reciben el cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Padre, yo oigo la Eucaristía y la misa por Radio Paz o por la televisión. ¿Usted cree que me haga falta ir a la misa los domingos? Hay mucha gente, no nos reímos, no es falso lo que le estoy diciendo. Uno escucha cada testimonio de las personas que yo me quedo. No, si ahorita la confesión también es por internet, ¿verdad? No hay que venir a la Eucaristía, no hay que hacer comunidad. Por tanto, un día usted está enfermo, un día usted tiene un problema y usted puede oír la misa perfecto. Pero no deje que eso sea siempre en su vida. Yo oigo la misa en Radio Martí o donde sea, ¿verdad? O en la televisión con la Madre Angélica, pero ya no me hace falta ir a la iglesia esa, ¿para qué? No, Jesucristo nos dice, la fe de ustedes tiene que vivirse en comunidad. Y una fe vivida aislada no es una fe que quiere Cristo. Y esa vivir en comunidad nos hace ser unos. Por eso no podemos estar divididos, la división no es buena, unos por allá, otros por acá. Todo lo que vamos a hacer en la vida de la iglesia es para un destino común, es para un fin. Cristo, que es nuestro Redentor, que nos llama al amor fraterno, que nos llama a la unidad. Ustedes que van a hacer esta pasión de Cristo, a representarla, tenemos que sentirnos unidos, tenemos que sentirnos siempre con mayor amor el uno al otro. Si hay divisiones entre nosotros, entre nuestra comunidad, ¿de qué nos vale? Pues hoy Cristo nos dice, vivan unidos, permanezcan en la oración, permanezcan y den frutos, y frutos en abundancia. Fíjense que las personas nuevas, cuando se convierten, que llegan a una comunidad, se dan cuenta de verdad si en la comunidad hay unidad. Cuando usted llega, yo recuerdo en aquel pueblecito donde yo nací, habían dos bancos, ¿verdad? Los bancos de la familia Lama y los bancos de la familia Caballero. Hay de que no fuera Lama o Caballero y se sentara en la silla, ¿verdad? Porque yo llevaba 20 años y llegaba y te decía, por favor, ¿me puede dar el asiento? Que es mi asiento. Pero ¿dónde dice eso? A mí me tocó vivirlo de joven. Fue un trauma para mí después de convertido recibir aquello. Y a mí se me ocurrió y me salió el chamuco, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Y le dije, ¿y dónde está el nombre suyo puesto en este asiento? Porque yo no lo veo. Usted está reservado. Sí, padre, pero yo llevo... Padre, no, perdón. Aquel tiempo era un fulano. Ese asiento me pertenece, gracias. Ese asiento yo me llevo 20 años sentándome aquí. Digo, pero qué pena, pero hoy no te puedes sentar. Pero yo te lo voy a dar, ¿verdad? Porque no sabía de caridad fraterna, ni mucho menos, pero hoy me doy cuenta por la caridad que hice. Tome el asiento, ¿verdad? Para que no se sienta enojada, permiso. Si no eso pasa en las comunidades, uno llega y dice, ¿qué hay en esta comunidad? La gente está dividida, no se saluda, no se habla, no se mira, y de verdad que el ambiente negativo se siente. Está el testimonio también actual que a mí me pasó, de una persona ministro de la Eucaristía. Esta persona llevaba dando la Eucaristía 8 o 9 años.
pero siempre la ponían a dar la Eucaristía en la mitad del templo. Y un día viene y me dice: padre, yo no quiero ser más ministro de la Eucaristía. Dígole: ¿por qué? Padre, porque siempre me ponen en la mitad del templo y llevo 8 años allí en el mismo lugar y no me cambian. ¿Por qué? Digo: mija, si da lo mismo al final del templo que en el... ¿Para qué quieres estar al frente con el cura? ¿Para lucirte? ¿Para que veas que tú eres ministro de la Eucaristía? Ahí no hay humildad. La señora se quedó como así de verdad cuando uno pues le contesta y le hace reflexionar. Dice: padre, es verdad, ¿verdad? Me quedo en la mitad del templo. Pues eso es lo que tiene que hacer. Y si es la mitad, todavía más al final, donde puedas dar la Eucaristía y nadie te vea. Que tu mano derecha no sepa lo que... tu mano izquierda, que sepa hacia la derecha, perdón, ¿verdad? Es importante por eso la unidad, la caridad fraterna en nuestras comunidades. Y por último, la Eucaristía nos compromete a favor de los pobres. Pues al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son la caridad misma, nos hace caritativos. Cuando yo termino la Eucaristía de vivir mi misa de verdad, esa palabra de Dios, esa predicación me llenó, me transformó. Oye, qué linda estuvo hoy la predicación del Padre, qué hermoso estuvo los cantos de la Eucaristía. Pero de verdad te transformó cuando terminaste la Eucaristía. Llegaste a tu casa y peleaste menos con tu esposo o tu esposa. De verdad hiciste la caridad fraterna. De verdad te ha impulsado y te ha movido a anunciar la buena nueva. Eso es lo que quiere Cristo, un compromiso radical después de nuestra Eucaristía, de vivir ese sacramento de amor. Pidamos pues hoy en este retiro que cada uno de nosotros de verdad vivamos ese momento tan especial que es la Eucaristía, estos momentos de adoración en el que Cristo entra a nuestra vida y nos dejemos transformar siempre por su cuerpo y su sangre. Amén. No sé si habrá un canto sobre la Eucaristía. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan.
Jesús sacramentado.